Bueno, vamos llegando al final, pero bueno, antes de cerrar esta segunda edición de Mood Talks, damos espacio a la última de las ponencias. José Fernando Fernández Company, musicoterapeuta y profesor del Máster de Musicoterapia, nos acerca el complemento de David Aldrich, que David Aldrich desarrolló para ampliar los conceptos del artículo que Nacho nos presentó en la ponencia anterior. Nos referimos a la calidad metodológica de las investigaciones médicas sobre musicoterapia, en las que se plantean los desafíos de la complejidad del lenguaje, los parámetros de evaluación y las herramientas para medir los cambios producidos por la música. Un fuerte aplauso para José Fernando. Pues yo no soy muy del club de esto de lo que voy a hablar, ¿vale? Si me tengo que quedar con algo, pues me quedo más con Katia y con... Pero bueno, mi amigo David siempre me deja estas cosas. Bien, entonces, de David, estés donde estés, a David... Bueno, pues hace ya 31 años David Aldrich escribió de algo que sigue siendo muy actual y que es, bueno, pues el intento, ¿no? Yo pienso que, no estoy en la cabeza de ellos, no los conocía, pero yo creo que los grupos de poder de la musicoterapia intentaron alguna vez que fuéramos científicos, ¿no? Y bueno, pues David Aldrich, él advirtió de ciertas cosas, ¿no? La continuación del trabajo que ha presentado Nacho, bueno, pues este es el de métodos de investigación adecuados para la musicoterapia. Entonces, ¿vale? Sí. Entonces, él habla de, del desarrollo de una metodología de evaluación en musicoterapia y cuando habla de esto dice que es crucial, ¿no?, para comprender, ¿no?, la efectividad, ¿no?, o para evaluar, ¿no?, la efectividad de las sesiones de musicoterapia. Y en este sentido, él propone que se haga un modelo en el cual... No funciona. Vale. Es que la primera vez en mi vida que veo un sitio con papeles y un día que me lo preparo... bien, pero bueno, está bien. Entonces, él dice que esto que era necesario, ¿no? Es decir, y propone varias cosas importantes que yo creo que muchas de ellas se siguen olvidando, ¿no? Y él habla de parámetros musicales, ¿no?, físicos, fisiológicos y también relacionales, ¿vale? Es decir, él nos habla de un enfoque integral, ¿no?, para evaluar o para desarrollar una metodología válida que se acerca a lo que es el modelo científico, ¿no?, el modelo que entendemos como científico, ¿vale? Una vez hecho eso, él dice que hay que validarlo, ¿no?, y que hay que validarlo en diferentes contextos clínicos. Esto sigue siendo un problema porque en musicoterapia casi nunca se replican los estudios. Se hace una vez y ya no se vuelve a repetir. Entonces, esto es un problema, ¿no? Entonces, él, a través de grabaciones en vídeo, también a través de evaluación de observadores, que esto es importante para nosotros como musicoterapeutas, es decir, no nosotros, sino otros, cómo evalúan o cómo valoran o cuantifican los resultados de lo que nosotros estamos haciendo. Después, él nos habla de la aplicación de la musicoterapia de hacerlo en diferentes situaciones clínicas, ¿no? Entonces, pues sabéis que es utilizada desde antes del comienzo de la vida, con mujeres embarazadas, hasta el trabajo que hacen ellas, es decir, el cuidado de las personas al final de la vida, ¿no? Después, y esto es importante porque aquí yo creo que hay mucha confusión y que hubo un momento en el cual pues casi que parece ser que la pedagogía musical es nuestra enemiga y yo creo que es todo lo contrario, es nuestra aliada, ¿no? Y entonces él habla de progreso musical. No pasa nada, ¿no? Él habla continuamente de la música, es decir, y él dice que es importante evaluar los cambios en la interpretación musical, es decir, cómo tus pacientes progresan musicalmente, ¿no?, en relación con el proceso clínico. Y esto, claro, las
las personas que ya tenéis experiencia trabajando, pues es así, es evidente, un paciente evoluciona musicalmente porque evoluciona clínicamente, o puedes entender que ha evolucionado clínicamente porque también sabe hacer las cosas mejor musicalmente, ¿no? Entonces, en esto no hay que perder la perspectiva, y hay mucha gente, creo, que se pierde y entonces no sabe diferenciar la línea de dónde está la pedagogía musical, de dónde está la musicoterapia. Puede ser pedagogo y clínico a la vez, no es incompatible, y aquí soy pedagogo y aquí soy clínico y no tengo trastorno bipolar, es decir, que yo cambio, es decir, el ojo con el que miro mis intervenciones, ¿no? Él habla también de un tema muy interesante, que son las intervenciones interculturales, y es algo que se ha perdido y que desde mi punto de vista creo que se ha hecho una estigmatización, es decir, él habla de que es importante replicar estudios de musicoterapia en diferentes culturas y con música de otras culturas, ¿no? Porque en determinados círculos parece ser que solo la música occidental, la música europea, es la que es válida para hacer musicoterapia. Creo que es un error, ¿vale? Después he inventado como un monólogo en clave de humor para... estaba pensando y digo, ¿cómo sería el diálogo, ¿no?, entre un clínico y un teórico de la musicoterapia, ¿no? Es decir, ¿en qué no estarían de acuerdo, no? Y bueno, después vamos a hacer eso. Entonces, en cuanto a las conclusiones, pues una, que él dice es que hay que crear centros de investigación en las universidades, que es importante, de investigación en musicoterapia. Después él dice que hay que fomentar cursos de investigación para concretos musicoterapeutas. Esto hace 31 años, ¿eh? Después decía que había que establecer criterios claros para establecer las bases clínicas estandarizadas, es decir, siempre las mismas, no según tu criterio, yo unas, tú otras, el otro otra, ¿no? Que integren parámetros de musicoterapia y de otras disciplinas clínicas. Es decir, él habría, es decir, nos estaba diciendo, no queráis ir solos porque en este camino no vais bien, no vais a ir a ningún sitio. Bien, desarrollar y validar escalas de calificación y evaluación, de eso creo que ha hablado más Nacho, y decía también desarrollar métodos para la recogida de análisis, dice, estadístico, que presentaran con claridad los resultados para los musicoterapeutas, ¿no? Bien, y otra vez incidiría en esto de los estudios transculturales. Bien, entonces ahora esto ya es mío, esto no es de él, es lo que yo opino, y es que debilidades que cuando analizas estudios de musicoterapia, sobre todo publicados en revistas que no son de musicoterapia, pues encuentras que hay muchas debilidades. Una de ellas, la principal, es que hay una falta de estandarización, por lo que estábamos diciendo. Cada uno opera un poco según le parece, ¿no? Casi siempre operamos con muestras muy pequeñas, y a eso le sumas que si los criterios no son estables, las muestras son pequeñas, no replicamos los estudios, esto es difícil entenderlo para un clínico, es muy difícil. Esto lo puede entender otra persona, pero es difícil que para un científico esto cuele, es decir, es complicado, ¿no? Entonces, otra cosa grave es que casi nunca utilizamos grupos de control, es decir, nunca comparamos y nunca además tenemos en consideración determinadas cosas. Si vosotros pensáis, estamos en un hospital y hacemos sesiones de musicoterapia y creemos que los cambios se han producido solo por la musicoterapia, creo que estamos en un error, porque esas personas están tomando medicina, ¿no?, medicamentos. Si estamos con niños con necesidades educativas especiales que van a natación, a logopedia, estimulación temprana, no sé qué, no sé cuántos, y crees que única y exclusivamente ese niño mejora porque va a musicoterapia, pues esto un clínico no se lo cree. Un clínico con el colmillo afilado te dice que aquí hay lagunas. Es decir, eso, sobre todo cuando mandas artículos por ahí, pues te cuestionan todos estos tipos de cosas, porque la gente que tiene mucha experiencia te dicen estas cosas, ¿no? Bien, las medidas de resultados, y aquí yo destacaría que lo importante es que la fiabilidad de los resultados se refiere más bien a la constancia de la medida. Si no somos constantes midiendo, pues entonces, pues como el Guadiana aparece y desaparece, por aquí y por allá, pero no es estable porque no es constante, ¿no? Bien, y
para mí lo fundamental, y ya sabéis que los que me conocéis de las clases, insisto mucho en eso, es que nadie habla de música. Cogéis artículos de musicoterapia y la gente no habla de música. Yo no lo entiendo. Si hacemos terapia con música y no queremos hablar de música, algo pasa. Y entonces empieza el show. Ahora empieza el monólogo con Kenneth Egan, otro musicoterapeuta muy famoso del Instituto Northrop Robbins en Nueva York. Este señor hizo un artículo que era una crítica a lo que se denomina, ¿no?, la musicoterapia basada en las evidencias, y advierte de ciertos riesgos si, digamos, tú tienes una fe ciega única y exclusivamente en eso y a la vez, al mismo tiempo, quieres ser un científico. Es incompatible. Es decir, tú decides o te quedas con una cosa, como ha pasado aquí, lo que nos han hecho nuestras compañeras, que no necesita palabras, pero si tú quieres decirme que quieres estar en el club de los científicos, me tienes que dar explicaciones. ¿De acuerdo? Entonces, él dice, en su trabajo, dice, lo primero, ofrece 4 opciones a los musicoterapeutas. Cada cual de vosotros elegid la que queráis. Yo cojo la que él coge y después seguimos con el monólogo. Entonces, él dice que una es, y que la hacen muchos musicoterapeutas, ignorar que esto es un problema. Bueno, me pongo unas gafas de madera y veo madera. No hay problema. Ya está. Esto es un problema. ¿Quién ha dicho que es un problema? Esto no es un problema. Ya está. ¿Se acabó el problema? Yo no veo el problema. ¿Dónde está el problema? Yo sigo. Nadie te dice nada. Es así de sencillo. Después, te da opciones. Dice que la segunda opción es que aceptes, está relacionada con la primera, en cierto modo, que aceptes lo mismo de que no es un problema y sigas tu camino. ¿No? Spinoza, el filósofo, le decía a los conversos del judaísmo al cristianismo, tú simplemente tienes que hacer una cosa, vas a la iglesia y haz como que crees. Al final terminas creyendo. Es otra opción, es otra opción. Después, la tercera opción, le dice, implícate en trabajar dentro de la práctica, ¿no?, basada en las evidencias, mientras intentas hacer algo más receptivo, ¿vale? Esto es más interesante, y dice que te hagas más flexible en cuanto a lo que tú piensas y lo que haces, ¿no? Y la cuarta, que es la que él toma, dice que consiste en definitiva, que critiques eso en el sentido de que no estés ciego ante esa situación y que sigas haciendo musicoterapia como lo hagas, pero que promuevas cambios, que seas consciente de que hay deficiencias y que seas consciente de que hay cosas que se pueden mejorar. Yo me quedo con esa, él se queda con esa, yo estoy de acuerdo con él y me quedo con esa. Moraleja de David Tolbridge, 31 años. El otro señor, 15, 16 años después. Queremos reconocimientos científicos actuando como no científicos. Esa es la realidad. Bien, entonces, consecuencias. Empieza el monólogo. Imaginaros que tenemos un superacadémico, un supercientífico y una persona en el mundo de las ideas. Bueno, pues consecuencias, riesgos, consecuencias. Se puede establecer, como dice Egan, un paraguas, ¿no?, que sirve de refugio a la mediocridad. ¿Vale? 2. Endiosamiento de los teóricos de la musicoterapia. Esto es un manifiesto, esto es mío, que ha generado formulaciones basadas en sistemas de creencias que han convertido en credos dogmáticos, estructuras y criterios fosilizados que no permiten que la musicoterapia avance hacia un reconocimiento profesional basado en la credibilidad y amparado por la comunidad científica. Esto es lo que yo opino. Esa es mi cosa. Si quieres ser científico, no puedo decir que quiero ser científico sin ser científico. Entonces ahí el trastorno bipolar está más cerca. Ahí ya, o el de doble personalidad, confunda Spiderman con Mozart, esas cosas. Ahí ya tenemos problemas, ¿no? Entonces, el riesgo de establecer una teoría. Claro, yo también entiendo, cuando empezó la musicoterapia no había nada escrito, la gente tenía que escribir. Escribieron cosas. Pero cuando tú lees esos libros,
ves cosas raras. Ves cosas que dices tú, hombre, claro, si dices, esto es la Biblia, esto es el Evangelio según San Mateo, esto muy bien, vale, pero eso un clínico a lo mejor te lo cuestiona. Es decir, no sabemos quién, bueno, sí sabemos quién lo ha escrito, pero no sabemos cómo puede estar esa persona, ¿no? Entonces, no digo que todos los libros de musicoterapia contengan, todos son disparates, ¿no? Pero hay algunos importantes, ¿no? Entonces, yo voy a poner dos ejemplos, dos. Entonces, volviendo al tema este de el sistema de creencias, pues en un modelo científico es incompatible porque lleva a conclusiones que están sesgadas por un lado y que no están fundamentadas en evidencia empírica. Sería otra cosa, sería filosofía, pero no estamos hablando de ciencia. Las creencias y la ciencia, las palabras se parecen, pero están en las antípodas. La ciencia es una cosa y las creencias son otras. Y nos tenemos que aclarar dónde queremos estar, ¿no? Ahora, por eso es importante que el modelo científico esté respaldado, ¿no?, por datos objetivos, métodos rigurosos de investigación, que convierta lo que hacemos, que tenga una validez y una fiabilidad, etcétera, etcétera. Si no, pues es crear en muchas ocasiones gigantes con pies de barro. Es decir, gente que se cree, pero no hay... es frágil. El sistema dentro del paradigma científico es frágil. Este sistema sin una argumentación sólida. Yo no estoy diciendo que yo esté a favor del método científico. Estoy viendo desde fuera el combate de boxeo que la musicoterapia perdió. ¿Vale? Bien. Entonces, uno, no quieren hablar de música. Entonces, vamos a ver. Si miráis la literatura vais a ver infinidad de artículos que dicen que escuchar o tocar música, no hacer musicoterapia, genera innumerables beneficios a todos los niveles en el ser humano. Por lo tanto, lo que aquí hace que se genere el cambio es la música, ¿no? ¿No? Es fácil entenderlo. Nos podemos empezar a preguntar si somos tan imprescindibles. Vale, desde un punto de vista clínico, yo me estoy llevando a un extremo, muy a un extremo de un hombre de laboratorio. Claro, entonces, desde un punto de vista clínico, no se puede comprender, ¿no?, que en un artículo, ¿no?, científico en el cual tú pretendas mostrar una metodología, un procedimiento, resultados en un estudio clínico, por ejemplo, de medicina, no lo vais a ver nunca escrito, ¿no?, que se realicen afirmaciones tales como: al paciente se le administró un fármaco durante 3 días, una vez cada 8 horas, sin decir qué tipo de fármaco se trata, y sin que pueda haber un conocimiento público, transparente y testado acerca de la composición y fiabilidad de dicho tratamiento. Eso es un científico. Pero nosotros en los artículos de musicoterapia no escribimos qué hemos hecho. Entonces, el monólogo sigue. Algunos prestigiosos teóricos de la musicoterapia tienen justificación para todas estas debilidades y te dicen que cosas del tipo de que nuestras improvisaciones con cada paciente generan música distinta y por lo tanto no puede haber una descripción del estilo musical ni de lo que haya sucedido, tal. Pero uno, no haces nada estructurado con música, ¿vale? No. Solo hago improvisación. Bien. B. En el mejor de los casos, ¿con qué instrumento has tocado? ¿Estaba afinado? ¿A qué afinación? ¿Cuántos hercios? ¿No? ¿En qué tonalidad te estabas tocando? ¿Era tonal? ¿Era modal? ¿Cuántos compases has tocado? Porque un músico de jazz no es que va a un lugar, ¿no? Hay una estructura armónica por la que se mueve. Pero nosotros no hablamos de eso, ni de dinámicas, ni del tempo, ni de nada de eso. Si no describimos eso, alguien que tiene un ojo clínico le genera dudas, le generas inquietudes, porque te pregunta: si tú no me dices qué has hecho, yo eso no lo puedo repetir.
Yo quiero tener todos esos grandes éxitos que tú me estás contando, pero ¿cómo lo hago? ¿Te has guardado el secreto para ti? ¿Y qué le dices? ¿Ya? ¿Vale? Esa sería una cosa, ¿no? Entonces, volviendo a David Olbridge, el tema de la necesidad de promover estudios transculturales, voy a resumir un poco. Por ejemplo, si a alguno de los que estamos aquí se nos ocurriera enviar un artículo de musicoterapia en la cual habéis utilizado, por ejemplo, un gong, ¿no? Te dirían, en el mejor de los casos, opción A, que te vayas a ámbitos relacionados con la música y medicina, lo cual sería un honor, ¿no? Porque entonces quiere decir que los científicos van a valorar mejor tu trabajo que los musicoterapeutas. Yo digo lo que ellos dicen, ¿eh? 2, que recuerdes que la musicoterapia se produce cuando hay una interacción con un paciente. Hola, ¿hay alguien ahí? Entonces quieren decir que si yo utilizo gong en musicoterapia, desatiendo a mis pacientes. Soy un irresponsable. Que solo soy responsable si utilizo la guitarra o el piano. Y otros te dicen, no, eso no es musicoterapia, eso es sonoterapia. ¿Vale? Un clínico te diría que sepa un poquito. Yo estoy leyendo artículos de musicoterapia en las cuales las intervenciones las ha hecho una persona con un yerbé, una darbuka. El yerbé y la darbuka son instrumentos de afinación no determinada, indeterminada, que producen sonidos, no notas musicales. Si producen sonidos, eso sí que estará más cerca de la sonoterapia que de la musicoterapia, ¿no? Porque un gong produce notas musicales. Todos sabemos lo que es una orquesta de gamelanes, ¿no? En Indonesia. Entonces, pasan estas cosas en un intento, yo creo que de huida frustrado. Para ser científico, la musicoterapia también intentó alejarse de todo lo que era o podía ser misticismo. No, el gong lo utilizan las orquestas sinfónicas también. No hace daño. No hace daño. Nosotros mismos nos cavamos la tumba. Un científico te pilla en un artículo con una tontería de esta y vas a la papelera. No se puede intentar ser científico sin ser científico. Es incompatible. No se puede. Es decir, aclárense ustedes qué es lo que quieren. Es más, eso es una falta de respeto para la gente que utiliza esos instrumentos. ¿Está diciendo que no atienden a los pacientes? Los que hemos trabajado en hospitales, en la UCI, con gente en coma, ¿está interactuando el paciente contigo? Un bebé prematuro, con 5 meses, que pesa 500 gramos, que ni tiene abiertos los ojos. ¿En serio? No se sostiene. Es un discurso vacío que no se sostiene. Gente que utiliza aparatos en musicoterapia para estimular la succión de los bebés y que el aparato se lo puede dar la madre, la tía, el padre, el abuelo, la enfermera, quien sea. Eso es musicoterapia, porque lo hace una señora que se llama no sé cómo. Y el otro es un chamán. No lo entiendo. Yo no lo entiendo. No lo entendía David Olbridge, no lo entiende Kenneth Egan, no lo entiendo yo. No lo entienden ellos. Bueno, pues yo creo que lo voy a dejar aquí.